Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 8. Es ya nuestra última sesión de esta asignatura y en esta sesión vamos a culminar de hablar sobre lo que es un informe de auditoría, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que llevarlo a cabo? ¿Y en qué nos va a beneficiar como organización? Entonces, pues vamos a hablar al respecto. Antes quiero compartirles cuál es el objetivo general y que al final ustedes puedan ver cómo es que hemos logrado llegar a este objetivo general. Y bueno, pues al finalizar esta asignatura, ustedes van a poder fundamentar cuál es la contextualización de las funciones de recursos humanos, cómo se lleva a cabo la dirección estratégica, así como entender cuál es el diagnóstico interno de una organización desde la perspectiva estratégica, ¿no? ¿Qué acciones estratégicas debemos realizar? Así como la formulación de objetivos y estrategias con la finalidad de verificar qué tipo de estrategias son más importantes en el ámbito social y sobre todo entender cómo es que se debe llevar a cabo la auditoría de la gestión del capital humano. Entonces, espero que para ustedes se haya logrado este objetivo, que hayamos logrado eh, pues culminar todos estos temas y que ustedes tengan un aprendizaje significativo. Estamos ya en nuestro último tema, que básicamente nos habla acerca de lo que implica la auditoría de la gestión de recursos humanos y ya estamos en los últimos temas de esto, ¿no? Que es la parte de control y evaluación en cuanto a las auditorías. Entonces, como en cada sesión, me gusta hacer un breve resumen para que ustedes puedan conocer pues de los temas que hemos hablado y que podamos hilar un poco el proceso. Y si recuerdan, les hablaba la semana pasada sobre qué es la auditoría de la gestión de recursos humanos, que básicamente esta auditoría busca, uno, evaluar, pero también medir los resultados de los recursos humanos en sus actividades de mayor o menor prioridad. Y también lo que busca es crear indicadores de eficiencia y eficacia en cuanto a la adecuada formación, capacitación, desarrollo, cómo es la remuneración, las prestaciones sociales, cómo son las relaciones sindicales entre todos estos procesos. También lo que se busca es la clasificación de objetivos y expectativas en cuanto a cómo debe ser la adecuada administración de los recursos humanos y esta administración de recursos humanos, cómo es en términos de cantidad, calidad, tiempo y costos, así como determinar cuál debe ser la asignación de recursos y cuáles deben ser los resultados que se deben obtener y la contribución de la auditoría a los objetivos y resultados de la organización. Sin duda, este punto es fundamental porque nos lleva a replantearnos cómo es el clima organizacional, cuál es la implicación y los incentivos que pueden obtener los colaboradores por su participación. Entonces, me gusta mucho hablar de estos temas con respecto a qué tan importante es la auditoría, pues es muy relevante porque se trata de las personas que trabajan en tu organización, se trata de quienes están ahí y creo que esta evaluación nos permite determinar si se están haciendo las cosas de manera efectiva o no se están haciendo. Y es que la auditoría dentro de un ambiente organizacional básicamente es un análisis y una evaluación de la empresa que se tiene que utilizar para extraer ciertos datos y hacer un análisis del ambiente. Se tiene que analizar la remuneración, las situaciones motivacionales, las relaciones entre los colaboradores y el personal, así como cuál es la formación y las expectativas de promoción, la estabilidad y la seguridad de todos los colaboradores, ¿no? Entonces, pues este punto me parece fundamental y tenemos que identificarlo de una manera efectiva. Vamos a hablar que también existen diferentes beneficios a la hora de realizar una auditoría de ambiente y una auditoría organizacional. Y es que lo que se busca es que los colaboradores estén más motivados, aporten y que de esta forma nos compartan sus capacidades, sus conocimientos y aporten al buen funcionamiento de la organización. Se establecerán condiciones laborales atractivas que van a permitir retener a los mejores colaboradores, tanto del talento interno, que esto nos va a ayudar bastante. Y también va a permitir anticipar situaciones conflictivas futuras y nos aportará soluciones eficaces que permitirán una solución previa.
Entonces, realmente son muchos los beneficios que tenemos de llevar a cabo esta auditoría y sobre todo que van a aumentar las tasas de rendimiento y rentabilidad. Van a estimular la iniciativa y la toma de responsabilidades, reducir la tasa de ausentismo, valorar la creatividad y reconocer el trabajo en equipo. Y es que la auditoría de recursos humanos se refiere a este proceso en el que se evaluará cómo es el funcionamiento y el rendimiento de ese sector de la empresa. También se examinan distintas variables y aspectos laborales que forman parte del proceso de trabajo de recursos humanos. Y, por ejemplo, podemos identificar cómo es el abordaje del proceso de contratación, cómo se definen los niveles de compensación, el tipo de carga laboral, ¿no? Todos estos aspectos se identifican dentro de la auditoría. Y también tenemos que responder a la pregunta de por qué se debería hacer una auditoría de recursos humanos regularmente. ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, el propósito principal de una auditoría es mostrar cómo funciona el programa, cómo identificamos prácticas y condiciones que puedan llegar a ser perjudiciales para la organización o aquellas cuyo costo no compensa a las prácticas y las condiciones deben mejorarse. La auditoría se ha convertido hoy en día en un sistema de revisión y control que informa a la administración sobre la eficiencia y eficacia del programa de desarrollo, sobre todo cuando dicho programa está descentralizado. Ante la tendencia moderna de convertir a cada gerente en un administrador de recursos humanos, sí es por eso que hoy la auditoría sí requiere de una enorme importancia. Cada vez es más necesario y relevante que se lleve a cabo, ¿no? Que se realice de una manera efectiva. Porque al final lo que hace la auditoría es que busca comprender el grado de concordancia entre la variable, es decir, lo que está sucediendo en la empresa, y su estándar, el cómo se deberían hacer las cosas. El área de recursos humanos no solo se ocupa de planear, organizar y controlar actividades, sino también todo lo que tenga que ver con la vida personal dentro de la organización, todos estos procesos. Es por eso que en suma, la auditoría nos va a permitir comprobar hasta qué punto la política de recursos humanos se basa en una teoría aceptable, hasta qué punto la práctica y los procedimientos son adecuados para la política y las teorías adoptadas y sobre todo se trata de evaluar y medir los mejores resultados del área de recursos humanos, ¿no? Medir sus indicadores de eficiencia y eficacia en cuanto a la formación, capacitación, clasificación de los objetivos, asignación de recursos, contribución del área de recursos humanos a los objetivos de la organización y sobre todo clima organizacional, implicación de incentivos y toda la participación. Es por eso que la persona de recursos humanos se vuelve un agente de la auditoría de recursos humanos. Hay muchas empresas que al día de hoy lo que hacen es que contratan a un consultor externo que conoce las experiencias de otras empresas y entonces realiza una auditoría global o se dedica en alguna parte del tiempo a ciertos aspectos de las prácticas y estrategias de recursos humanos. Hay otras empresas que aprovechan su propio personal, los forman como equipos internos de auditoría y tienen a un coordinador, al director de recursos humanos, ¿no? Tienen como coordinador de la auditoría al director de recursos humanos. Esto es muy bueno porque al final tu personal interno es quien conoce. Entonces, que ellos formen parte de este equipo auditor más bien se convierte en una ventaja para la organización, se convierte en un punto a favor. Y bueno, pues otras empresas forman equipos de auditorías y ya después contratan a un externo para que los pueda orientar. Cada empresa decide cómo hace este punto, mucho depende de qué tanto conozca del tema, pero sí puede ser desde un equipo pequeño de auditoría hasta equipos grandes para llevar a cabo dicha auditoría. Y este agente de la Auditoría de Recursos Humanos, de acuerdo con lo que
Yoder nos dice es que él destaca el papel que desempeña la Auditoría de Recursos Humanos. Piensa que los cambios influyen en la tendencia de la sistematización de los exámenes formales en recursos humanos. Tenemos que automatizar estos procesos para que realmente se puedan llevar de una manera efectiva. Entonces, lo ideal es que se lleven así para que entonces podamos tener el suficiente forma de identificar. Vamos a ir entonces con lo que hoy hablaremos acerca de cómo deben ser estos informes de auditoría, que si recuerdan, pues ya es nuestro último tema. La práctica que ustedes llevaron a cabo mucho tiene que ver con esto, sobre cómo llevar a cabo un informe de auditoría, cómo informar sobre lo que encontré en la auditoría. Para empezar, hablaremos de qué es un informe de la auditoría, ¿no? ¿A qué se refiere este término? Básicamente, cuando hablamos de un informe de auditoría, nos referimos a un documento formal que comunica la evaluación de un auditor sobre un aspecto determinado de una organización, es decir, un aspecto financiero, de control interno o de cumplimiento. Cuando hablamos del área de recursos humanos, nos referimos a aspectos de control interno, pero también aspectos de cumplimiento, porque hay una ley federal del trabajo que se debe cumplir. Y concluirá este informe de auditoría si la entidad está en conformidad o no con la legislación vigente, ¿no? Entonces, ahí es importante. Si este informe de auditoría se hace correctamente, entonces va a permitir que los principales interesados, que es la organización, comprendan mejor la situación actual de la empresa. Al final, una auditoría no es para castigar, no es para exponer, no es para evidenciar lo que se hace mal. Más bien es, mira, aquí hay una radiografía de cómo está tu empresa hoy. Con todo esto podemos mejorar. Al final, no se trata de ponernos en una situación de conflicto, se trata de buscar la solución a esto. Entonces, básicamente, si se hace correctamente, nos va a brindar toda la situación, todo un panorama de cómo se encuentra hoy la empresa. ¿Por qué es tan importante tener un informe de una auditoría? Es fundamental. No debemos, bajo ninguna circunstancia, saltarnos este paso, porque al final el informe de la auditoría trae la garantía de que una entidad independiente, de que los procesos de una empresa estén operando correctamente. Es la forma de identificar y darnos cuenta que las cosas sí están funcionando. El documento del auditor puede señalar puntos de no conformidad, permitiendo que el sector responsable aborde los problemas vigentes, ¿no? Entonces, es importante que este documento que elabore el auditor, pues ayuda justamente para evidenciar si llegan a haber problemas. Nos permite saber qué está pasando con la organización, cuál es el estado de nuestra organización y cómo la podemos mejorar. Vamos a ver que existen diferentes formas de llevar a cabo una auditoría. Podemos tener auditorías internas, pero también debemos tener auditorías externas. Y es que las auditorías internas evaluarán las operaciones, los procesos de una empresa, mientras que las externas implican evaluaciones independientes de sus registros y de su información financiera. Y es que en estas auditorías internas hay un informe financiero, hay un informe de cumplimiento, de seguridad de la información, de las operaciones y de la gestión de riesgos. Cuando nosotros llevamos a cabo una auditoría externa, solo examinaremos ciertos estados financieros y vamos a garantizar que sean precisos y que estén de conformidad con la legislación, que ese es uno de los puntos importantes o que hace la mayor diferencia. Usualmente una auditoría interna es para comprobar que va de acuerdo con la legislación. Es importante destacar que solo las auditorías internas son realizadas por profesionales de la propia empresa, mientras que usualmente las auditorías externas son conducidos por auditores independientes. Les voy a dar un ejemplo. Hay una norma que es ISO 9001. ISO 9001 es una norma de calidad. Y yo como empresa tengo que hacer todas las acciones para garantizar que la empresa esté acorde, ¿no? Que lleve a cabo los procesos de manera efectiva, que lo haga acorde a la ley y demás.
Y en este punto tiene que venir un externo, alguien de la ISO 9001 a auditarme, una casa certificadora, porque yo por sí solo no lo puedo hacer. Entonces, esta es una también de las diferencias importantes, que cuando se trata de auditorías externas hay cumplimiento a la legislación y las auditorías internas nos ayudan a identificar cuál es el estado de la organización, cómo es que se encuentra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hubo una pequeña falla técnica con el tema, pero pues vamos a continuar con el video. Estábamos hablando acerca de las características de la auditoría interna y externa y quiero hablarles ahora de cómo tenemos que elaborar un informe de auditoría interna, ¿no? Cómo es que este tiene que hacer y que mucho tiene que ver con lo que ustedes van a hacer como proyecto final, que es parte de esta actividad y que es muy importante llevar a cabo la elaboración de un informe final de auditoría. Vamos a ver que tiene una portada y esa portada es importante porque contiene datos como título del informe, nombre del auditor responsable, es decir, la persona encargada de llevar a cabo esa auditoría, la fecha en que esa auditoría va a concluir, porque usualmente en un ámbito real las auditorías tardan en promedio una semana, por ejemplo, 4 días, 6 días, mucho depende del enfoque, pero sí en promedio tarda ese tiempo. Nombre de la empresa, que eso también es fundamental, y toda esta información es parte solamente de la portada. Después vamos a colocar una elaboración de una introducción. ¿Qué lleva esta introducción? Pues en esta sección el auditor es donde debe proporcionar una visión general de la información sobre el área, los procesos auditados, qué normas están bajo respaldo para la realización del trabajo, ¿no? Bajo qué situación se llevó a cabo esta auditoría. Y vamos a hacer un resumen ejecutivo también, que en este resumen ejecutivo vamos a hacer una breve descripción de lo que se auditó, es decir, qué sucedió, cómo se llevaron las cosas, qué áreas o qué procedimientos se auditaron, cuál fue el objetivo, para qué se hizo, hacia dónde se quiere llevar, es decir, cuál es el alcance, cuándo fue la fecha de inicio y cuándo es la fecha de conclusión, qué periodo de tiempo va a abarcar, porque a lo mejor estamos haciendo una auditoría hoy, sin embargo, tenemos que evaluar 3 meses antes, ¿no? Eso puede ser. Entonces, ahí es donde vamos a colocar estos tiempos y presentar las conclusiones del auditor. ¿Qué es lo que piensa el auditor acerca de este tema? ¿Cuáles son sus conclusiones respecto a lo que se investigó? Vamos a ver también que debe tener y presentar cuál es la terminología utilizada, bajo qué conceptos se está haciendo. Y es que se deberá presentar los términos que van a ser utilizados en la elaboración del informe para que realmente todos puedan comprender la información presentada. ¿Qué términos se están utilizando? ¿Cómo es que se está llevando a cabo? Entonces, es importante considerar este aspecto. También se tiene que presentar el plan de auditoría. Cuando hablamos del plan de auditoría, nos referimos a tal cual qué áreas vamos a auditar, por qué las vamos a auditar, cuál es el enfoque, quién va a ser el auditor líder, cuáles son sus calificaciones, así como quiénes son los miembros del equipo auditor, porque usualmente hay varias personas que forman parte. También tenemos que describir qué documentos van a ser evaluados, bajo qué conceptos y qué personas van a ser entrevistadas. Se tiene que dar esta claridad a las personas que van a ser auditadas porque esto también les va a permitir a ellos que tomen el proceso como, no como una represalia, como una evidencia de que algo están haciendo mal, sino como un proceso de mejora. Tienen que buscar la manera en cómo mejorar. Entonces, tenemos que ser transparentes de decirles, estos vamos a auditar, aquí está la información, se va a hacer de esta manera, se va a lograr esto, porque eso va a ayudar a que todo el proceso sea transparente. Y también, una vez que se lleve a cabo, tenemos que presentar los hechos y las recomendaciones. Tenemos que hacerles saber qué podemos mejorar. Se debe tomar nota cuando algo no estén de acuerdo con los estándares establecidos, ¿no? Se esperaba que estuviera de esta manera, pero está de esta otra. Entonces, eso es lo que se tiene que presentar.
también describir los hechos, las evidencias constatadas también. Estas son las evidencias, hacia este punto estamos llegando, todo esto fue lo que encontramos. Esta claridad les va a permitir que, justo como les decía, no tomen a la auditoría como algo negativo, sino como algo positivo, algo que se puede ayudar a mejorar. Entonces, ese es el punto importante y el para qué se tiene que llevar a cabo. Entonces, estos primeros puntos son fundamentales no olvidarlos y siempre considerarlos. Y por supuesto, las consideraciones finales, que esto es fundamental. En un informe es fundamental para que podamos asegurar la transparencia, que es algo que les he marcado desde el inicio, hay que ser transparentes y claros, la conformidad y sobre todo ayudarles a garantizar la mejora continua dentro de la organización. No queremos dañarlos, queremos la mejora. Entonces, si se sigue este proceso de forma estructurada y minuciosa, vamos a producir ese efecto y vamos a crear un documento que no solo cumpla con los requisitos legales, porque la auditoría tiene una justificación legal, por algo es que se está llevando a cabo, sino también además de tener estas partes legales y normativas, también vamos a agregar valor real para las personas que están interesadas, ¿no? Realmente va a haber un valor para ellos. De este modo, se contribuye al crecimiento sostenible y, sobre todo, importante, la credibilidad de la organización. ¿Por qué? Porque en estas auditorías internas, pues al final se autoauditan los mismos colaboradores, forman parte de los colaboradores las personas que auditan. Y entonces, si no estamos auditando de una manera honesta, pues solo nos estamos autoengañando, ¿no? Prácticamente. Por eso es que hay que ser muy honestos respecto a los resultados que se están obteniendo, qué está sucediendo y por qué está sucediendo de esta manera y cómo es que podemos ayudar a mejorar, ¿no? También esto es fundamental. ¿Qué pasa si después de llevar a cabo estas consideraciones existe algo que es una no conformidad? ¿Qué es una no conformidad? Básicamente es un término que está ampliamente utilizado en el ámbito de la gestión de la calidad, sobre todo en auditorías a procesos, y lo que hacen es que describen una situación en la que no se sigue o puede ser que no se cumple con una norma, con un procedimiento, con una especificación o con un sistema. Hay un debería ser. ¿Cómo es que debería ser este proceso, este sistema, esta clave? Y no se está haciendo. Esto en términos de auditoría se llama una no conformidad, que es un hallazgo negativo. En otras palabras, se produce una no conformidad cuando hay una desviación de lo planeado o de lo esperado. Debían tener sus expedientes, no los tienen. Ese es un hallazgo a una no conformidad. Debían tener un programa de capacitación, no lo tienen. Esa es una no conformidad. Básicamente es algo que no se está haciendo. Y hay diversos tipos de no conformidades que tenemos que identificarlos para evitar como algún tema, ¿no? Dentro de la organización. Vamos a ver que puede haber una no conformidad externa, pero también puede haber una no conformidad interna. Y aquí les tengo dos ejemplos para que podamos ver de qué se trata. Vamos a ver que cuando es una no conformidad externa, significa cuando una empresa que fabrica protectores solares puede enfrentar una no conformidad debido a que una nueva legislación exige un tipo específico de ingrediente, ¿no? Entonces, hay un ingrediente que se está solicitando por una ley y pues obviamente los protectores solares no lo tienen. Entonces, ahí hay una no conformidad porque no se está cumpliendo con lo que la legislación indica. Sin embargo, pues tiene que adecuarlo y cumplir con ese nuevo requerimiento, ¿no? O interna, cuando una fábrica de chocolate puede tener falla en su línea de producción, lo que da lugar a tabletas de chocolate de peso insuficiente. Es decir, se espera que se tenga de alguna manera, pero no se tiene. Y eso genera una no conformidad. Entonces, podemos ver que hay diferentes tipos de no conformidades dependiendo de los escenarios. Y vamos a hacer la identificación de cuestiones de identificación interna o externa. Por ejemplo, podemos hacer una identificación interna cuando un cliente cuando un cliente compra un electrodoméstico y se da cuenta de que no funciona correctamente.
por lo que informa el defecto a la empresa, ¿no? Y ahí entra el tema de garantía y demás. Pero esta es una identificación de una no conformidad externa. Cuando el producto ya sale, llega con el cliente y entonces se da cuenta que no está de la manera óptima. O interna. Durante una revisión interna, el equipo de calidad de una editorial se da cuenta que un libro se ha impreso varias veces con páginas en blanco. Al final esto no debería estar sucediendo, pero sucede y se dan cuenta dentro de la misma organización. Todavía no sale al mercado este libro, pero dentro de la organización se dan cuenta y entonces buscan la manera de cómo modificar este aspecto, ¿no? Esto es una identificación externa y también una identificación interna. Vamos a ver que también podemos tener no conformidades que se consideran mayores o menores. Es decir, cuando hay una no conformidad mayor, significa o podemos hacer referencia a que un fabricante de automóviles descubre que uno de sus modelos tiene un defecto en el sistema de frenado, lo que supone un riesgo importante para los usuarios. Una no conformidad mayor implica un potencial daño, un potencial riesgo, una lesión, una situación que pone en una situación vulnerable al otro, ¿no? En este caso, que hay un defecto en el sistema de freno, ¿se imaginan lo peligroso que es? Y creo que en su momento sí sucedió, o sea, hubo compañías que sí pasaron por este momento y desafortunadamente no está bien. Entonces, aquí es una no conformidad mayor porque el daño es potencialmente grave. Entonces, aquí tienen que corregirlo de inmediato para evitar un daño mucho mayor. Y la no conformidad menor, por ejemplo, una empresa de cosméticos se da cuenta de que el color de una nueva barra de labios no coincide exactamente con el color anunciado, pero no supone un riesgo para la salud de sus usuarios. Es decir, la salud de los clientes no se va a ver afectada ni se va a ver dañada, pero no está cumpliendo con la característica de calidad, ¿no? Porque al final suponía un color específico y está haciendo de otra manera. Entonces, pues esta es una no conformidad menor, sin embargo, pues sí se tiene que atender, ¿no? Es algo que sí se tiene que revisar para evitar que pueda haber una situación eh, que pueda generar en algún momento inconformidad en las personas usuarias, ¿no? Porque van a decir, bueno, pues este no es el tono que yo esperaba o no era de la forma en que yo esperaba que sucediera. Vamos a ver que también dentro de las no conformidades podemos tener reales y potenciales. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una no conformidad real, este ejemplo es que una empresa de alimentos recibe quejas de clientes sobre un lote específico de un producto que ha provocado reacciones alérgicas. Esto es algo real porque está sucediendo. Está este riesgo, esta no conformidad, este posible daño. Entonces es real, no es que se lo hayan inventado. Y potencial sería que durante una prueba interna, una empresa farmacéutica descubre que un nuevo medicamento puede tener efectos secundarios si se combina con otro medicamento específico, aunque hasta ahora no se ha notificado ningún caso. Es decir, no ha pasado, pero es un potencial a que pueda pasar. Entonces ahí tienen que trabajarlo y tienen que buscar la forma de cómo detener este posible riesgo y que se convierte en un riesgo real, ¿no? Porque el riesgo real sería que ya hay efectos secundarios. Al momento no han pasado, pero pueden suceder. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar este aspecto, porque puede estar en riesgo. Entonces, tenemos que trabajar en esta parte. Entonces, vamos a ver que existen diferentes tipos de no conformidades, ¿no? Como lo decíamos, mayor, menor, potencial, y que tenemos que cuidar todos estos aspectos para que no sucedan. ¿Qué pasa en una auditoría? En una auditoría vamos a ir identificando los tipos de no conformidades. A ver, esta es una no conformidad interna o externa, real o potencial, mayor o menor. Ese análisis es el que se tiene que hacer. Tenemos que hacer la identificación de lo que está sucediendo y ver todo el impacto que puede causar, ¿no? Vamos a ver que también dentro de las auditorías tenemos que asignar requisitos. Vamos a ver qué significa este punto.
Cuando hablamos de requisitos del cliente, hablamos, por ejemplo, una empresa de software desarrolla una aplicación a medida de un cliente, pero el producto final no tiene las funcionalidades solicitadas, ¿no? Entonces, aquí podemos tener una no conformidad de requisitos con el cliente. ¿Por qué? Porque se está solicitando que sea de una forma específica y no está pasando. Requisitos de producto. Una fábrica de juguetes produce un juguete que al ser probado no cumple con las normas de seguridad establecidas. Entonces, aquí vamos a tener una no conformidad en cuestiones al producto, porque el producto no tiene las normas de seguridad establecidas, ¿no? Imaginemos que tenía una norma específica en cuanto a la batería, por ejemplo, y si no se cumple con esto, pues puede quemar y se puede incendiar. Entonces, tenemos que cuidar esto y esto sería una no conformidad de requisito. Estatutario, ¿no? Es otro tipo de no conformidad con respecto al requisito. Una empresa de construcción no sigue las normas establecidas por el Código de Edificación Local, lo que da lugar a edificios potencialmente inseguros. ¿Cuántas veces desafortunadamente en México sucede esto, no? ¿Cuántas veces pasa que construyen edificios, construyen locales, construyen casas y no respetan estas normas establecidas de la correcta fabricación, ¿no? De este tipo de lugares. Entonces, no cumple o hay una no conformidad de requisito que al final es potencial a que sea inseguro, colapse, no sirva. Y esto desafortunadamente en México sucede todo el tiempo, que las personas no cumplen con esta parte, ¿no? Dan por hecho esto o subestiman la importancia que tiene cumplir con estas características y bueno, al final podemos tener una no conformidad o un grave accidente a causa de una cuestión estatutaria, algo que está establecido, algo que dice cómo deberían ser las cosas y no se están haciendo de esa manera. Entonces ahí está generando un daño. Vamos a ver que también podemos tener una no conformidad de requisito reglamentario. Una empresa de bebidas no incluye en sus etiquetas la información nutricional exigida por una norma sanitaria, ¿no? Esto es algo reglamentario, ya es solicitado para todo tipo de productos. Entonces, si una empresa de bebidas no incluye en sus etiquetas la información nutricional, pues está teniendo una no conformidad de requisito reglamentario, porque es algo que sí o sí debería tener y pues no está cumpliendo. Vamos a ver que también tenemos uno en cuestión a gestión de calidad. Una fábrica no sigue los procedimientos internos de control de calidad, lo que provoca variaciones en el producto final. Esto también desafortunadamente es muy común, que muchas empresas no sigan correctamente las especificaciones cómo debe salir el producto. Entonces, el producto final sale con otras características y al final esto es una no conformidad de requisito con respecto a la gestión de calidad. Vamos a ver otro que es reglamentario. Tiene que ver, normativo más bien. Una clínica médica no sigue los estándares establecidos por los organismos de salud para la esterilización de los equipos, poniendo en riesgo a los pacientes. Esta es una no conformidad de requisito normativo porque no está siguiendo los estándares establecidos por alguien más. Y al final, el no cumplir con esta normatividad, pues justo como el ejemplo lo dice, pone en riesgo a los pacientes, ¿no? Pone en riesgo la vida de otras personas. Y pues ahí se puede convertir en algo pues catastrófico. ¿Cómo podemos identificar una no conformidad? Y es que se refiere a cualquier desviación o incumplimiento de una norma que ya está establecido, de algo que se espera que se haga, que ya se sabe cómo tendría que ser, ya sea un requisito interno, un reglamento, una cuestión legal, algo solicitado por el cliente. Hay un algo que se solicita que se haga, hay una forma en cómo deberían estar las cosas y no se están haciendo. Cuando no se está haciendo como se esperaba que se hiciera, es una no conformidad. Un error por su parte, más bien es una acción o decisión equivocada que puede dar lugar o no
a una no conformidad. No significa que porque una persona no haga del todo ciertas cosas o tome decisiones equivocadas, eso ya es directamente una no conformidad, no precisamente, pero sí puede llevar hacia algún punto a esta no conformidad. Entonces, veamos cómo identificar una no conformidad. ¿Cómo lo vamos a identificar? Hay varias formas de hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es una gestión visual. Y es que cuando hablamos de este término, nos referimos a una técnica que utiliza cuadros de mando, tableros, incluso plataformas digitales para visualizar información y métricas en tiempo real. Automatización de procesos. Esta automatización de procesos nos permite supervisar los procesos en tiempo y forma, pero también poder identificar desviaciones en cuanto se producen estas desviaciones. Trazabilidad de las actividades es otra forma de identificar una no conformidad. Esto se refiere a disponer de un registro claro y también rastreable de todas las actividades que se tiene. Nos permite identificar dónde y cuándo se ha producido un incumplimiento o por qué se está produciendo un incumplimiento. También otra forma de identificar una no conformidad es a través de un equipo de gestión de la calidad y de la mejora continua. Se pueden realizar análisis periódicos de los procesos, identificar las no conformidades y sobre todo y lo más importante, trabajar en las soluciones. Ya vimos que tenemos una circunstancia no tan apropiada. Bueno, pues ahora vamos a encontrar el cómo sí lograrlo, cómo sí cumplirlo, cómo sí obtener esta mejora. Por eso es que hay un equipo de gestión y mejora continua, porque se espera que no nos quedemos en ese mismo punto de ya está mal. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo podemos cambiar lo que hoy está mal? Compliance y auditoría. Tenemos que contar con un equipo o un departamento de compliance y es este departamento que lo que va a hacer es garantizar que la empresa cumpla en todo momento con la normatividad externa. ¿Qué es lo que nos piden nuestros clientes, nuestros proveedores, el entorno económico, político, social? ¿Qué es lo que deberíamos como empresa hacer? Todo eso que deberíamos hacer y cumplir lo vamos a poner aquí, ¿no? Y tenemos que tener un equipo que constantemente esté dedicado a identificar lo que estamos haciendo, identificar qué hacemos bien, qué no, cómo lo hacemos. Todo esto es importante. Y la supervisión y la auditoría periódica. Incluso cuando todos los sistemas y equipos implementados tengamos, no importa cuántos sistemas, cuántos equipos, cuántos procesos, es esencial en todo momento revisar y auditar los procesos periódicamente. ¿Cada cuánto? Cada 6 meses, cada año. ¿Para qué? Para que veamos que está funcionando, para que detectemos a tiempo que sí funciona, que no funciona, cómo podemos hacer que siga funcionando. Este punto es fundamental para toda empresa, verificar el cumplimiento. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que entender cómo podemos abordar una no conformidad, ¿no? Una vez que hacemos nuestra auditoría, nos damos cuenta que hay ciertas desviaciones, que hay ciertos hallazgos y hay no conformidades. Punto número 1, registrarla. Cuando se detecta una desviación, los sistemas automatizados pueden generar un informe de una no conformidad detallando los aspectos de su origen, ¿no? Es decir, cómo sucedió, qué es lo que hemos encontrado, cómo debería ser, qué se esperaría, qué norma, reglamento, procedimiento, ley se está rompiendo y por qué. Entonces, primer punto, registrar nuestra no conformidad. Segundo punto, identificar la causa. Es esencial determinar la causa, ¿por qué está sucediendo? Hoy en día ya existen muchas soluciones avanzadas que no solamente automatizan los procesos de identificación y seguimiento de la no conformidad, sino que también facilitan la identificación de la causa raíz, ¿no? ¿Por qué sucedió? Entonces, es importante garantizar esta parte y tener la causa raíz y para ello hay muchas herramientas que nos van a permitir obtener información de esta no conformidad, por qué está sucediendo, cómo está sucediendo y hacer una investigación. Hay una que se llama como
de los por qué. Cuando pasa algo te preguntas muchas veces por qué pasó, pero por qué, cómo sucedió hasta llegar a la causa raíz. Eso es fundamental para poder realmente solucionarlo. Y es que justamente hay diferentes tipos de metodologías que nos permiten identificar por qué está sucediendo. Por ejemplo, hay uno que se llama PDCA, es decir, se busca planificar, hacer, comprobar, actuar, y todo esto es una metodología que puede utilizarse para identificar una causa de una no conformidad. ¿Por qué está sucediendo? A ver, planificamos, hacemos, comprobamos y actuamos, y se desarrolla un plan de acción para corregirla. Otra se llama DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Es otra metodología que nos ayuda a identificar la causa de la no conformidad y justamente desarrollar un plan para corregirla. Y hay otro que se llama 5W2H. Es una herramienta que se puede utilizar para planificar y llevar a cabo acciones correctivas, y es una manera adecuada de poder abordar una no conformidad. Todas estas son herramientas que, si ustedes buscan plantillas, van a encontrar muchas que les van a permitir hacer análisis y entender la causa verdadera y la causa raíz de una no conformidad. 5S es una metodología que puede utilizarse para mejorar a nivel global la organización y la eficiencia de los procesos de la organización, lo que ayuda a prevenir las no conformidades, ¿no? Porque si hacemos 5S, estamos trabajando de manera preventiva para que después evitemos que haya un daño mayor o una situación más grave. También lo que tenemos que hacer es definir algo que se llama tratamiento. Hoy en día es posible ofrecer una base de consulta automatizada que lo que haga es que relacione los problemas con las soluciones de problemas previamente registrados. Cuando se identifica un problema, es posible que podamos automatizar la consulta en una base de datos, lo que permite una toma de decisiones más ágil, eficaz, basada en soluciones que ya se han aplicado a problemas similares. Entonces, pues realmente esto puede funcionar, puede ayudar y puede mejorar la forma en cómo estamos tratando los problemas que están surgiendo. Entonces, definir la forma en que vamos a tratar el problema es fundamental dentro de un proceso de auditoría. Entender cómo es que vamos a mejorar, hacia dónde lo vamos a llevar. Siguiente punto también es verificar los resultados. Una vez que se lleva a cabo el plan de acción, una vez que se lleva este plan, estrategias que se propusieron, es esencial evaluar los resultados. Se pueden utilizar diferentes tipos de analíticos que nos permiten tener una gestión visual de las no conformidades. A ver, esto era lo que no tenía, esto hice para resolverlo, ¿qué resultado me dio? ¿Se mejoró o no se mejoró? Porque ese es el punto, identificar si lo estamos mejorando. Este enfoque basado en datos no solo garantiza que la no conformidad se haya corregido correctamente, sino que nos lleva al siguiente punto: aplicar la mejora continua. Y es que es un proceso de mejora constante, de cambio constante en los procesos de la empresa, que puede ayudar a prevenir las no conformidades. Si yo aplico la mejora continua, posiblemente no llegue a una no conformidad. Posiblemente solo sea un hallazgo leve. ¿Por qué? Porque no estoy yéndome hasta el grado más grave, ¿no? Hasta el nivel más grave, sino estoy tratando de corregirlo desde el inicio. Es mejorar la calidad y la eficiencia de la organización. Es hacer a la organización mucho más efectiva. Y bueno, pues ahí es donde viene una pregunta. ¿Cómo puede ayudar un sistema o un software a gestionar las no conformidades? Que este BPMS es un Business Process Management System, ¿no? Un sistema de procesamiento de datos o de información. Lo que puede hacer es que nos va a ayudar a gestionar las no conformidades, automatizando y optimizando los procesos de la empresa. Ahí ya es un tema mucho más de programación, donde se utiliza para mejorar los procesos de la organización. Nos ayuda a identificar rápidamente cuáles son las no conformidades, a rastrear sus causas,
desarrollar y aplicar planes de acción y supervisar los resultados. Se automatiza todo el proceso, ¿no? Todo este proceso que hemos pensado en llevar a cabo, este tipo de sistemas lo automatiza. Puede facilitar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, lo que al final ayuda a prevenir las no conformidades, a mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos de una organización. Realmente beneficia y hace mucho más rápidos los procesos. Bueno, pues espero que esta sesión haya sido de mucho interés para ustedes, que estas clases hayan sido interesantes, que les haya dado otra perspectiva acerca del área de recursos humanos, de todo lo que se lleva dentro de esta área y pues que les deje una espinita y siembre en ustedes la curiosidad por conocer más acerca de la psicología organizacional. En verdad les agradezco el tiempo, la atención prestada, la disposición y el compromiso que tuvieron con esta asignatura. No me queda más que restarles mucho éxito en la licenciatura, en sus siguientes bloques. Gracias por siempre estar presente en las sesiones y por su atención. Espero que nos veamos muy pronto y espero que todos estos temas que hayamos visto a lo largo de toda esta asignatura les hayan sido interesantes, que les permitan explorar un poco más y que sobre todo les generen una conciencia sobre la importancia de llevar a cabo estos procesos de recursos humanos de una manera eh, como corresponde, ¿no? Administrar el área de recursos humanos no es sencillo, sin embargo, si tienen ustedes el ímpetu, el interés y se siguen preparando, pues pueden llevar a cabo esta eh, administración del Departamento de Recursos Humanos, tener contacto con las personas, creo que esto es fundamental. Así que pues no me resta más que nuevamente agradecerles su atención, su tiempo y pues nos vemos muy pronto. Hasta luego.